La organización estamos más que satisfechas del día de ayer, que fue un día muy especial, y no lo continuamos en la escuela porque queríamos, porque más centros artísticos de Cuenca formaran parte, ¿no?, de sus sedes. Por eso hoy se ha hecho la Fundación Antonio Pérez también, y creíamos también importante que se hiciera aquí. Esto es el centro, que lo tengo que mirar, de creadores contemporáneos de Cuenca. Forma parte de la Diputación, pero lo está gestionando, lo está dirigiendo la Fundación Antonio Gala de Córdoba, que su director aquí es Manuel Fer, que antes nos cedió el espacio. Entonces, bueno, creía muy importante que involucrar el mayor número de centros posible, ¿no?, en el foro. Bueno, hoy tenemos aquí a Tania, otra amiga maravillosa, y bueno, nos va a hablar de una figura muy importante que a los que somos de Cuenca, y aquí hay gente que ha participado también, ¿no?, en la investigación que hizo. Y bueno, nos va a hablar de la figura de Antonia Soria, que todos la conoceréis cuando de aquí de Cuenca como la santera del cementerio de San Isidro. Así que bueno, hago la presentación, ¿vale? Bueno, por supuesto que es un honor presentarte aquí, lo siento. Tania, una de las voces, lo tengo que leer, Tania, una de las voces más destacadas en el ámbito del arte contemporáneo en España. Su trayectoria como comisaria, investigadora y actualmente directora del Museo del KM de Móstoles se ha caracterizado por una mirada rigurosa, sensible y profundamente comprometida con la visibilización de creadoras cuya obra merece ocupar el lugar que les corresponde en la historia del arte. Precisamente por eso nos emociona a los conquenses especialmente que sea ella quien hable de Antonia Soria. Saber que Tania, con su capacidad de contextualizar, iluminar y revelar conexiones, es quien la presenta aquí en Cuenca. Es para nosotros un motivo de profunda alegría. Su trabajo tiene la cualidad de activar vidas y obras, de situarla en diálogo con nuestro presente y de recuperar aquello que el tiempo, los relatos institucionales han dejado en sombra. Y sabemos que en sus manos Antonia Soria aparecerá con toda la fuerza, la delicadeza y la complejidad que merece. Pues nada, bienvenida Tania, apagamos las luces y... Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a Mamen con su acento conquense, por la presentación. En realidad quería dar las gracias a todos los que estáis aquí y especialmente a Pilar Farma, a la José, que es la sobrina de Antonia Soria, a Antonio Garrote, a Lourdes, a José Vicente Ávila, a Celina Quintas, a Chule, a Marina Saura, a Cristóbal Lara, que está aquí, a Antonio Pérez, que ya no está, a Gustavo Torner, que tampoco, a Mateo Sauquillo, que tampoco, y a Luis Muro, que tampoco. Pero ellos me ayudaron mucho a saber y a conformar un poco sobre la historia que voy a contar hoy. La historia que vamos a escuchar es una historia un poco local, es una historia de una mujer, Antonia Soria, que en realidad apela a un arte sin categorizar. Pero sobre todo es una historia que voy haciendo como un recorrido que se sustenta a través de otros artistas, ¿no?, como de amistades. Como estamos un poco aquí todas en este contexto MAP, y antes de que se me olvide, como he dicho, quiero dar las gracias también a Rosalía Torrent, que no ha podido venir, que es la presidenta de MAP, a Mamen, esa presentación maravillosa y esta organización, a Carmen Turégano, a Nieves Correa y a Sonia, coordinadora técnica, y a todos los que me escucháis hoy. También decir que aunque las conferencias normalmente no se dedican, y no me gustaría mucho dedicar esta conferencia a Antonia Soria, que en realidad no por mí, sino por su nombre, y quería dedicarlo a todas aquellas personas que nos hacen el mundo del día a día mejor, que con su entrega desinteresada construyen una cotidianidad colectiva única, a los amigos y amigas de Antonia Soria, que fueron una legión. Hoy me gustaría mucho detenerme en un personaje aparentemente menor. Y como va de minorías la cosa y de todo lo pequeño, que en realidad creo que en este mundo es lo que más importa, y me estoy poniendo un poco seria y voy a bajar. Voy a hacer también un homenaje a Robe Iniesta y a Los Ilegales, porque si no es rock and roll... Vale, esta conferencia podría enmarcarse en este disco que se llama Yo, absoluta minoría. Dicho esto, empezamos. Bueno. Hablar de Antonia Soria es apelar a un arte, como he dicho, fuera de cualquier categorización, que debe ser entendido por su originalidad. Es una obra basada en las experiencias personales y hoy, como he dicho, vamos a mencionar a muchas artistas que a lo largo de la historia
han sido expulsadas de los relatos canónicos, tachadas de raras, muchas de ellas de locas, es un término que no me gusta absolutamente nada, y que atendían a un arte popular que apela para algunos a lo más estridente. Como yo he dicho, que casi siempre lo más interesante cuando uno ha estudiado historia del arte o le gusta mucho el arte es poner en relación, hacer como una cosmología, ¿no? Y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Hay algo de ternura en muchas de estas mujeres, las que hablaré hoy. Son personas capaces de construir elementos colectivos únicos, esos espacios de creación y de uso común, y son personas que sin saberlo se ponen al servicio de otras. Antonia Soria es un personaje local al que hay que entender dentro de su propio contexto, situándola con la mirada del paso del tiempo en lugares más alternativos y siempre abiertos a nuevos relatos. Y aquí traigo, por ejemplo, a Pérez Ocaña, que es durante muchísimos años, ahora tenemos esta lectura con el paso del tiempo que habla de lo queer, de la transformación, pero durante muchos años fue muy rechazado. Fue un artista que apelaba también al arte popular y que tenía una conexión muy directa con su pueblo, que era Cantillana, en Sevilla, y que de hecho por celebrar este carnaval, no sé si sabéis, que él finalmente se prende este sol y después fallece en el hospital muy joven, ¿no? Y esto tendrá mucho que ver también con Antonia Soria, que es alguien que se va a fascinar por poder poner en práctica unas fiestas que eran moros y cristianos, que también es un poco esa cosa ya, qué nombre, ¿no? Moros y cristianos, feo. Pero esto es por el tiempo que no por su intencionalidad. Hablar de Antonia también es relacionarla con el arte de los últimos años, que se ha incluido en lo que se denomina un arte visionario, cósmico, arte otro. De hecho, la primera vez que yo hablo de esta creadora, en el marco de unas jornadas, fue invitada por Pilar Bonet. Muchísimas gracias, porque tú la sacaste. Hoy es increíble estar aquí, porque es como justicia poética, ¿no? Hablar de este personaje en su sitio, pero la primera vez fue por tu invitación, junto a María José González Madrid, en la Universidad de Barcelona, en aquellas jornadas tituladas Espiritualidad y Utopía, Arte y Literatura de Artistas Visionarias del siglo XX, ¿no? Y quizá tenía algo de visionaria, o tenía todo. Voy a traer algunas amigas que podrían ser de Antonia Soria y que también han estado un poco denostadas en los marcos más oficiales. Isabel Villar, también considerada arte popular, ahora ya no, porque ha entrado, por ejemplo, en la colección del Museo de la Comunidad de Madrid, K2M, pero apelaba a este arte más imaginativo. Muchas de estas mujeres, que no cabían en ningún sitio y que no han sido categorizadas, han sido siempre abrazadas o encerradas en el surrealismo. Carmen Pagés, una artista increíble, no sé si la conocéis. Hay algo como de reivindicativo en la figuración de los años 70 de las mujeres. De hecho, aquí tenemos esta pintura que se llama El Gran Dictador, no tengo que contar nada, y la del circo se llama Las Dos Españas. Es una obra de los años 60. Mujer de Alcorno, un pintor. Mujer de Eduardo Sanz, otro pintor. Todo esto lo voy diciendo porque Antonia Soria no tenía ningún tipo de vinculación ni era la mujer de nadie, entonces vamos a reivindicarla más. O Teresa Gancedo, que sí está vinculada a esta especie de arte cósmico o espiritual. Teresa Gancedo, junto a Carmen Calvo, son las únicas mujeres que participan en New Image from Spain, que es una exposición que se hace en 1970 en el Guggenheim de Nueva York. Y también ha sido, es feo, ¿no? También este término de rescatada, ¿verdad? Quizá nos hemos fijado ahora. Aunque yo esté hablando aquí como que parezco muy segura de mí misma, que no, pues podéis ver como el DJ, por si se me olvida algo, no soy nada segura, me podéis interrumpir, por eso lo digo. Además está así con la luz baja por si acaso alguien tiene un timidez, no pasa nada. Os escucho. Pero muchas de estas mujeres han sido muy vinculadas y relacionadas con el arte cósmico, ¿no? O con el arte visionario. Por ejemplo, Dorothy Annone, que es una artista norteamericana. Ella fue también la mujer o compañera durante 7 años de Dieter Roth, esa escena de los años 60. Aquí muestro el tarot que le dedicará a él y luego muestro la Ouija. Haremos aquí la cuña publicitaria, una exposición de ella, inauguramos el 14 de febrero en el K2M, pero son mujeres que han tenido otras categorizaciones dentro de la historia del arte. Y es que hay unos antecedentes. Probablemente ayer habló mucho Pilar, sobre todo de Josefa Torrá, que también la veremos,
Pero sabemos que a finales del siglo XIX y principios del XX, el esoterismo va a causar un enorme impacto. Se van a poner de moda toda una serie de comportamientos que apelan a la espiritualidad, a los magos, a las hipnotizaciones, y se va a configurar el término de lo esotérico. Aquí pongo una foto de Lori Fuller, que es esta mujer que hacía las danzas serpentinas, ¿no? Se intentaba mostrarlo de dentro hacia afuera. O por ejemplo Ruth Saint-Denis, que es una de las primeras que empieza a apelar al cuerpo, ahora entendido como las artes escénicas. Todo esto conllevará en las artes a formas propias, códigos o lenguajes, grafías o símbolos, esquemas conceptuales, estructuras rituales. Se pondrá de moda, como dice la Ouija, ¿habéis visto? Y antes, pues no. Y en definitiva, como decía, se perseguía hacer visible lo invisible o encontrar alegorías capaces de hacer visible lo invisible por la razón. En realidad, la integración de todas estas prácticas también desplaza la visión más falocéntrica, androcéntrica y hegemónica del relato historiográfico. Y de hecho, tanto es así que en una de las últimas bienales de Venecia, primera vez que se agota este catálogo es el de Cecilia Alemany, que lo pongo aquí, que se llamó The Milk of Dreams, y esto tuvo lugar en el año 2022, donde ella lleva, o por ejemplo, es la primera vez que se muestra Maruja Mayo en un contexto como el de la Bienal de Venecia. ¿Está? ¿También puesto para Sí, por supuesto. Por favor, que lo diga la experta, ¿no? No, hay una sorpresa. Fue increíble. Y muchas de estas mujeres, de esta, como también dice Pilar Bonet, retaguardia, estuvieron en esta bienal donde hubo más de 200 mujeres. ¿Os suena, no? Ahora Maruja Mayo, por un lado, y Carol Rama, es otra de las artistas más increíbles y fascinantes, es una italiana, otra, no sabemos cómo catalogarla, pero estas mujeres acompañaron en este relato de Cecilia Alemany la Bienal de Venecia. En esta época también se empiezan o emergen estas escenas separadas. Estos son los ámbitos, por ejemplo, donde lo doméstico y lo privado pertenece al mundo femenino, frente a lo político y lo público que está reservado al hombre y a todo aquello que queda fuera. Por esto hoy haremos un recorrido como un mapa de conexiones, partiendo del trabajo de Antonia Soria, por algunos de los artistas que han pertenecido hasta hace muy poco a esa retaguardia mística de mujeres artistas que sin saberlo, por ejemplo, no sabían de abstracción, ni buscar ser pioneras en nada, emplearon su talento y estudio de un modo diferente, alternativo y creativo, basado en una mirada interior hacia ellas y hacia el universo, ¿no? La más conocida es Irma Klint, que sonará, supongo. Muchas de estas mujeres, además, profetizaron visiones de futuro, percibían la invisibilidad del interior biológico o la lejanía cósmica. Son formas increíbles, pero Emma Kunz, que es esta artista que hacía estos dibujos con péndulo y que dijo que solamente su trabajo iba a ser entendido en el siglo XXI. También decir que Emma Kunz, que no paró de trabajar y de hacer todas estas fotografías de dibujos y de pinturas, pidió que no se enseñara su trabajo hasta 10 años después de morir. La primera vez que se enseña su trabajo es, yo creo, en 1973. Es increíble. Durante muchos años, la investigación académica descuidó el esoterismo occidental, igual que el arte de las mujeres o las tradiciones artesanales. Y esto es interesante. Por ejemplo, en Arco, hasta bien entrado el año 2007, que es antes de ayer, no se podía mostrar textiles por considerarse artesanía. Esto es un tema de fundamento disciplinar y a pesar de haber sido uno de los componentes más importantes de la cultura de todos los tiempos. Todas ellas, cada una de ellas, con su individualidad, aportan lecturas fundamentales que van de la historia de la ciencia, de los estudios espirituales, de la filosofía y de la historia del arte. Estos son los dibujos de Emma Kunz con el péndulo. Este es el centro de Emma Kunz, dedicado y recuperado esta memoria. Pues hay como un
gruta sagrada, donde puedes comprar el Iona, se puede comprar por Amazon, mal, por hacer esta publicidad. Y si lo tomas con el café, pues te pones como una moto. Todo esto también tiene que ver a muchas de estas autoras y autores que fueron considerados en estas capas subsidiarias de la historia, dentro de la geología historiográfica, vinculados al art brut, a lo outsider, a lo que está fuera. De hecho, esto se va a poner muy de moda y hay este libro maravilloso que es Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales, o exposiciones como la que he puesto a la derecha, que tiene mucho que ver con otro comisario que visibilizó el arte de algunas de estas personas que en principio consideró la historiografía que debían estar fuera, que es Harald Seman. Todas estas personas de las que estamos hablando están vinculadas a una creatividad que trasciende la vanguardia de principios del siglo XX a favor de una imaginación conectada con las sinergias del universo incluso. Están en esa esfera casi doméstica. Muchas de estas mujeres pintan en lugares que no molestan, por eso hemos hablado de la esfera doméstica. Sus trabajos son de menor tamaño, están en ventanas, en cocinas pintando, bordando, hacen textos, bordados, dibujos, aportan mundos visuales y literarios utópicos, a veces místicos, otros sanadores. Los surrealistas abrazaron todo esto con Dubuffet y la compañía de Art Brut. Pero si nos fijamos en la imagen de la derecha, hay muy pocas mujeres con los ojos cerrados, por no decir ninguna, pero hay una desnuda. O André Breton, que era un fascinado del arte otro, al que vinculó no solamente con la locura, sino también con la infancia o con su gran colección de arte africano. Y de ahí podríamos pensar en Las señoritas de Aviñón, 1907, ¿no? Y en esta fascinación por la otredad que tuvo el surrealismo. Todas ellas, autoras que desplegaron su quehacer en el espacio doméstico como una cultura primordial y entendieron y creyeron en la energía sanadora del arte. Dibujar o bordar les permitía encontrar la fuerza interior y acceder a otras realidades. La mayoría de ellas no actúan en la voluntad de darse a conocer como artistas, a pesar de dedicar casi la totalidad de sus horas a estas producciones de creatividad visionaria. Pero la historia de Antonia Soria reunía cosas fascinantes para mí. Por una parte, el arte textil, por otra parte, la devoción a los muertos, sin ser mexicana, el amor a la vida y el pan. Porque las historias están atravesadas por nombres propios, unos aparentemente más importantes que otros, pero la realidad es que, como escribió, y cito también a alguien que me gusta muchísimo, que es este historiador del arte que se llama Ángel González, la historia, con mayúsculas, se construye a través de intrahistorias, jalonadas de nombres propios y secundarios en los que se apoyan los nombres protagonistas que ha recogido la historia oficial. Casi siempre patriarcal, blanca y occidental. Le ocurre a Margarita Manso, mujer de Ponce de León, mejor amiga de Maruja Mayo. Si alguien, ¿no?, ¿os acordáis de este relato de la sin sombrero y me quito el sombrero? Y dices, oye, pero Margarita Manso para arriba, Margarita Manso. ¿Quién era Margarita Manso? Un personaje fascinante a investigar, que sostiene el nombre de Maruja Mayo casi siempre. Le ocurre también a Pepín Bello, y esto va por José Luis, un homenaje. Cuando hablamos de la residencia, por ejemplo, de estudiantes, o cuando hablamos de Federico García Lorca. Le ocurre, por ejemplo, a Blanca Sánchez, cuando hablamos de la movida, o cuando hablamos de Fernando Vijande como uno de los galeristas también más increíbles que trajo a Andy Warhol, o posibilitó la llegada de Andy Warhol a Madrid, pero ella era muy importante. Le ocurre incluso a Edie Sedgwick, otro personaje, cuando hablamos de Andy Warhol. Quizá aquí, en esta línea, es en la que podríamos mencionar a Antonia Soria. Y es que ella fue amiga de Zobel y un personaje que probablemente se perderá sepultado por los tiempos si no empezamos a trabajar la oralidad y a recoger este tipo de relatos. Ella fue una mujer única, original, quizá de otra época, o precisamente por eso, una mujer atemporal. Fijaros con su bata, ¿no? Podemos ver cómo era. Bueno, Cristóbal, tú la conociste, y también te la contaremos.
Retomar la memoria de esta creadora es más que pertinente. Una historia de alguien anónimo que en principio ayudaba con el cuidado de la casa del artista filipino, pero que finalmente puso su bruta, como art brut, sensibilidad al servicio de la creación y produjo una importante cantidad de cuadros bordados. En la personalidad de Antonia Soria confluyen, por un lado, el uso del tejido como expresión artística y, por otro, la personalidad anónima y outsider de alguien que bordaba todo cuanto veía. Una mujer que estuvo próxima al grupo de artistas más destacados de la España de los años 60 en aquella cuenca capitaneada por Zobel y que vivió ajena a lo que aquello supondría. Vais a ver que traigo muchas imágenes porque en realidad yo empecé como, ni siquiera me atrevo un poco esa presentación, mil gracias, pero no sé si llamarlo como investigación, porque sí, he empezado una investigación, en realidad está bien decirlo así, pero me gustaría, no hay muchas imágenes de ella, no he podido traer mucho material porque tengo que buscarlo, ¿no? Está muy desaparecido ya, fallece en el año 96, imaginaros, el 96 aquí ha pasado un rato, ¿no? Entonces vais a ver que hay mucho nombre y diréis, bueno, ¿y esto? Y porque yo digo que somos una red y nos sustentamos todas, entonces ahí, Museo Abstracto de Cuenca. El Museo Abstracto de Cuenca además se inaugura en 1966 y ella pues conoce a Fernando. Hablar de Antonia Soria es también una forma de tejer este mapa de relaciones, de nombres, hablar sobre la realidad de una época y de la necesidad de revisarla. Es una creadora que, como muchas otras mujeres, son hacedoras de un arte que no viene del arte. Son autoras que se han situado en el art brut o en el outsider art, y estas artistas trabajaron sin formación artística ni literaria, es completamente autodidacta, desde el impulso de una experiencia interior, desde el espacio doméstico. Su arte va a surgir en la madurez y en las rutinas creativas poco a poco se va a ir perfeccionando. En el caso de Antonia no realizó nunca dibujos, pero los formatos de sus obras suelen ser textiles muy pequeños, que ahora veremos, de materiales reciclados y modestos, que percibimos que son trabajados en donde le pillaron un poco, en una mesa camilla, en la panadería, ahora contaremos. Siempre que pienso también en Cuenca, en 1966, en la apertura de ese museo que es fascinante, y ahora voy a decir como otro dato muy interesante, ¿no? Cómo durante una dictadura franquista los centros más modernos y alternativos son museos dirigidos en su mayoría, en este caso Fernando Zobel era artista. Pero también existe un pequeño museo que se inaugura en 1976, tardo, ya había fallecido Franco, pero una cosa rarísima, ¿no? Un personaje de Fluxus que se enamora de una maestra en Malpartida de Cáceres y de repente monta un museo con Fluxus. ¿Os imagináis esto? Están contentos. Lo que más le gustaba a Cristel, por cierto, era celebrar su cumpleaños e invitar a todo el pueblo, ¿no? Hay una cosa también que me gustaría reflexionarla, y es que a veces desde el arte contemporáneo... ¿Me están grabando? Sí. Vale. Bueno, comunicamos regular, ¿no? Una cosa así como de prejuicio, como que no entiendes, como que lo popular... Bueno, ¿esto qué es? Vamos a ser un poquito más aperturistas, vanguardistas... no sé, qué manera de comunicar a veces en el arte, para un sitio y para otro, ¿no? Esto es interesante, pero supongo que ha salido estos días. Bueno, este museo es fundamental para entender también estos museos deslocalizados, estas miradas hacia lo menor, estas miradas fuera de Barcelona y Madrid, y lo digo yo que soy de Malasaña y dirijo el Museo de la Comunidad, pero estoy muy a favor de que existan estos espacios que sostienen en realidad todo un sistema. No hay que olvidar a Fostel, aquí está él celebrando algunos de sus cumpleaños, invitando a todos los habitantes de Malpartida de Cáceres. No sé si habéis ido alguna vez, por favor, con la cortina Regalo de Dalí. Y también otro museo maravilloso, que es el Museo de Vilafamés, que es un museo que también se abre gracias a Aguilera Cerny, en este caso un crítico, y acogió a una cantidad de artistas alrededor de este museo que se inaugura en 1972, entre ellas Isabel Villar, ¿no?
Son 3 puntos muy deslocalizados. Hablamos mucho del Reina Sofía 1986. Primer museo de arte contemporáneo, está en Madrid, décadas anteriores, pero una cosa... No, pero, ¿qué os parece un museo de arte abstracto? ¿Nadie se ha visto esto? Es una revolución esto, ¿no? De repente, o sea, no es de arte contemporáneo, es de arte abstracto, así como si fuera fácil. Y aquí me detengo. Ahora sí, Antonia Soria, ¿verdad? Debía tener yo, y esto está feo, cuando uno habla de sí mismo, pero bueno, me voy a dar el gusto, me voy a dar un poquito el psicólogo o el psiquiatra. Debía tener unos 8 o 9 años cuando mi madre me llevó a su casa. Estaba en la Plaza Mayor, donde no solíamos ir con frecuencia. Apenas recuerdo mucho del portal de su casa ni de la casa. Alguna imagen suelta de la mesa y muchos bordados encima. Recuerdo perfectamente uno de ellos que representaba un paso de Semana Santa y los nazarenos estaban bordados como pequeñas figuras dispersas por la superficie de la tela. Este cuadro además se representa en el catálogo de la exposición, bueno, el catálogo, perdón, no es una exposición, del Museo de Arte Abstracto. Este es increíble y me sonaba, ¿no? Las puntadas, cuando las observé con mi mirada de niña, eran toscas, lo que todavía me atraía mucho más, ya que parecía que alguien de mi edad podía ser la autora. Pero la realidad es que estaban bordados por aquella mujer pequeña, que con un mandil increpaba a mi madre por su indecisión, hasta que dijo, pues si no vas a comprar, márchate ya. Y así, entre enfadada y apremiada, nos invitó a abandonar su casa. Para mi madre, de agudizado carácter indeciso, en aquel momento 25.000 pesetas le parecieron una fortuna por aquellos bordados. Así que la visita a Antonia Soria quedó siempre en un vago recuerdo en mi memoria, ¿no? Con los años, aquella tarde ha acudido vivamente a mí, sobre todo al descubrir que aquella mujer había sido partícipe de uno de los grupos más importantes del arte español, el Grupo de Abstractos de Cuenca. Después de esto, volvería a encontrarme con su nombre años después en un documental que se llama Colgados de un sueño y a través de mis conversaciones con Chule, que trabaja en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca y también me ayudó. Digo todo esto porque me he sentado aquí y no tenéis por qué saberlo. Tengo una vinculación emocional y afectiva con Cuenca, ¿no? Por esto surge este personaje en el que mi madre, que está aquí, me ayuda mucho, porque ahora casi nos hemos convertido en coleccionistas de Antonia Soria. Qué pena. Bueno, lo que Antonia Soria encarna es esa puntada subversiva, es ese libro increíble de Rosca Parker que escribió en 1984, que habla o abre un nuevo camino al relacionar la historia del bordado con la historia de las mujeres. La autora argumentaba que la relación del bordado con las mujeres había sido ambivalente. Se convirtió en un medio para educar a las mujeres en el ideal femenino como un arma de resistencia a los imperativos de éste, una fuente de placentera creatividad y a la vez de opresión. El bordado con el tiempo ya no es una categoría unificada, se expande para incluir tanto las actividades de las clases que disfrutan del ocio como el trabajo de las clases trabajadoras. Antonia Soria ejemplifica una intuitiva sensibilidad que algunos supieron entender y la animaron en un momento en que Cuenca estaba repleto de aquellos artistas y de sus familias que se habían trasladado a esta capital de provincias, al albur del nacimiento de este museo, ¿no? Bueno, la historia, y esto, os cuento más. Es ahora cuando he sentido la necesidad de poner sobre la mesa esta pequeña investigación muy modesta, aprovechando aún que algunas de estas personas con las que ella se relacionó seguían vivas. Creo que es pertinente salvaguardar la memoria de aquellos que sustentan el nombre de otros. En este caso concreto, además de artista, Antonia Soria se dedicó al cuidado de los demás. Y cuando no molestaba, bordaba en una ventana en su casa todo lo que veía. También barría el cementerio, subía todos los días a podar los rosales, hizo pequeñas intervenciones que vamos a ver si algunas están todavía en esta visita posterior. Su historia responde a una historia local y probablemente haya muchas Antonias Sorias en cada uno de los rincones en los que cada uno habitemos o vivamos. Me he acordado, hablando de esta historia
no local, pero sí quería ponerla también porque es pertinente, Amalia Avia, ¿no? Es alguien que pintó, que vivía y que aquí en Castilla-La Mancha ha servido para que tenga un premio, ¿no? Antonia Soria, tiene Amalia Avia, ¿no? Hay un premio, creo, que se llama Amalia Avia, pero no mucho más. Y también es fascinante. Ella se dedicó a pintar todo lo que veía en Madrid, era la mujer de Lucio Muñoz y hacía como estas bromas dentro de sus cuadros, ¿no? Veis que pone Muñoz, no existe, sino hacía pequeños criptogramas. Hay muchas de estas mujeres, que estas son las inclasificables, como me gusta mucho llamarlas, que utilizan lo textual, las letras para hablar. Las mujeres durante la historia a veces han sido negadas sus voces. Otra de estas artistas fascinantes es Catalina Sandalia Simón, ¿no? La tía Sandalia. No sé si la conocéis, pero también es un personaje increíble que conocemos gracias a la investigación de Aura. Es una alumna de Pilar Bonet, alumna aventajadísima. Y es fascinante por dos cosas. La historia de Catalina Sandalia es que ella es alguien que no sabe leer ni escribir, pero es muy religiosa, hay una connotación con la religión en muchas de ellas. Unas con la historiografía lo ha transformado en lo cósmico y otras, pues en este caso, es la religión católica. Para enseñar a sus hijos que supieran religión, pintó toda su casa, así, con pasajes, ¿no? Bueno, es increíble, ¿no? Es un poquito, bueno, no iba a hacer la broma porque es que no, pero tiene esta ternura como Cecilia, ¿no? Tienen algo de ternura. ¿Os acordáis de Cecilia que pintó en Murcia? Pero es increíble, y no solo eso, sino que ellos estaban muy contentos, muy orgullosos. Ella tiene familia y han preservado su memoria con este museo dedicado a todo lo que hizo la tía Sandalia. Y ahora os voy a dar un dato, porque me encantan los datos, parezco matemática, en realidad es una fantasía, porque no sé casi ni sumar 2 y 2, me parece una cosa terrible, pero el dato que os voy a dar es, y os lo voy a preguntar, ¿conocéis algún museo dedicado a algún artista visual, mujer? ¿Algún centro de estudios Maruja Mayo? ¿Alguna casa museo? Sí, casa museo Gala Dalí, pero ya está Dalí ahí. ¿Sola? La única, esta. Gracias a la memoria y el sustento de sus familiares, cosa que Antonia Soria, por ejemplo, no tendrá. Estaban súper contentos porque la obra de Catalina Sandalia fue incluida en... Hay un museo de fotografía en Puerto Llano dedicado a Cristina. Es verdad, García Rodero, pero es muy reciente. Sí. Lo celebramos, ¿cierto? Sí, pero no hay condiciones. Bueno, ir pensando por si acaso, a ver si no salimos, que estaría bien. Pero bueno, dicho esto, que estaba muy contenta su familia y era como también justicia poética porque la obra de Catalina Sandalia fue incluida en una de las últimas exposiciones de tesis que hizo el Reina Sofía, que es Esperpento, ¿no? Y entonces creo que esto también es increíble contarlo. La relación de Antonia Soria con el arte se circunscribe a su propia historia de vida. Vayamos por partes. Antonia Soria nace en Cuenca el 13 de junio de 1913, proviene de un pueblo de Jábaga y se va a casar con Benito, que es este galán, y con él comienza a regentar una panadería situada en la Plaza Mayor de Cuenca, muy próxima a la catedral. Aquí comienza a ornamentar el pan y a trabajar con la harina para confeccionar esculturas con formas muy originales, ¿no? Esto ya va a llamar mucho la atención. Bueno, esto es fascinante porque además, gracias al horno de pan, comienza a repartir el pan en el seminario, también en la cárcel, me parece que estaba aquí al lado. Y esto va a hacer que ella, que es bastante modesta, pues tenga cierto dinero. Y aunque ella siempre va a vivir muy modestamente, va a comprar casas en la Plaza Mayor. En ese momento, Cuenca es un lugar donde la Plaza Mayor... Bueno, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca no existía, en 1966, son casas abandonadas, es un lugar incómodo, casi nadie vive aquí, por eso luego las casas estaban muy baratas. Ella compra muchas y es también en estos años cuando Antonia, conocida como la santera, luego veremos por qué, que lejos de referirse a la práctica de santería, se refiere a que cada día visita a primera hora de la mañana, durante más de 50 años, la ermita de San Isidro. Luego veremos y hablaremos de este camposanto. He traído esto porque ella reparte el pan, debía ser... Yo la recuerdo como muy antipática porque nos echó, pero ahora tengo un cariño, ¿te acuerdas? Pero
Pero, y además así un poco, hay mucha gente de Cuenca aquí, sí, empezando por nosotras, pero este carácter así entre hoces, ¿no? Bueno, pero ella debía ser muy simpática, caía muy bien, repartía el pan y entonces los presos le regalan esto, y no de nada que más me guste que esta vinculación, ¿no? Regalan sus amigos cuando se casa con Benito. El pan, también he dicho al principio que me encanta, es un modo de reivindicar muchas cosas a través también de la forma, ¿no? He puesto, por ejemplo, Maruja Mayo, cuando hablas, ponéis en YouTube y la buscáis, que quieren cuando vienen de Tarancón en esa manifestación, pan. Estos son obras de los años 40, El trigo y su simbología, o Ginovat, por ejemplo. También me parece fascinante esto de aquí, vamos a observar bien, tenemos, bueno, Miralda, si alguien va, es quien más ha trabajado con la comida, conocéis este artista de los años 70 y si mañana vais a Madrid, estáis todos invitadísimos a una romería que hará Miralda, en el que, bueno, lo digo así como, si os apetece, son 40 minutos en el tren y será histórica porque va a hacer una romería por todo el barrio de Delicias, en el que ha pedido como manteles, donde la gente ha colaborado participativo y bueno, es un arte, en este caso, los panes de colores muy vinculado a los 70. Aquí vemos, por ejemplo, los trabajos de Balot y hay uno muy interesante arriba, que son los panes de Agustín Ibarrola. Probablemente os suene porque pintaba esos bosques, ¿no? Estos panes y estas esculturas que se pudieron ver en Arco hace 2 años, gracias a la galería Guillermo de Osma, no, José de la Mano, gracias, los hizo en el Penal de Burgos entre 1962 y 1965, donde utilizó la miga de pan como material debido a las limitaciones del penal y que convirtió en estas pequeñas esculturas, ¿no? O Bobby Baker también, es otra de las artistas que más ha trabajado desde el feminismo sobre el pan, la cocina y todo lo que significa poder hacer estos materiales. Esto es muy interesante porque voy a hacer como un salto cuantitativo y es que Antonia en Cuenca tiene esta panadería, empieza a pintar, llega Zobel, llegan los artistas, al que primero conoce va a ser a Saura. Saura viene, Antonio Saura, a Cuenca desde que tiene 12 años y percibirá su sensibilidad. Saura, ella le ruega, por favor, porque luego iremos viendo su evolución. Antonia, ¿qué te pasa? Percibirá su sensibilidad y... es broma. Y le rogará que le escriba y hará una exposición y le rogará que le escriba un texto, ¿no? Y me gusta mucho, os voy a leer una parte, el principio, referida a estas esculturas que escribe Antonio. Saura decía: al darle las primeras pinturas al óleo, le indiqué que con su aplicación los panes así adornados serían incomestibles. Los castillos de flores, los toros, las caracolas y las vírgenes realizados con sobrantes de masa dejaron de representar y de ser alimenticios para convertirse, mediante tal intervención, en objetos solamente útiles para la contemplación, la curiosidad y el estético goce. Yo creo que aquí, a partir de su relación con Saura, se va a encontrar muy animada y va a empezar a pedirle óleos para pintarlos, ¿no? Qué pena, porque no queda absolutamente nada de esto. También voy a decir como la mirada contemporánea y, por supuesto, bueno, Esther Partegas, de la que haremos también una exposición en el Carlos M. Estáis viendo, os podéis quejar que estoy metiendo publicidad por todas partes. Con el pan, haciendo estas pequeñas arquitecturas frágiles, ¿no? Y estos equilibrios, y al lado, quien más apeló a estas formas de la masa de pan, también esta concepción del obrero, del trabajo que uno hace con las manos, que es Alberto Sánchez, y que podemos encontrar, su familia provenía de panaderos, y lo podemos encontrar en la Puerta de Reina Sofía, y creo que es el título más bonito de la historia del arte, ¿no? El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Y aquí volvemos a Antonia Soria. Vemos que Antonia además empieza a bordar con este tipo de patchwork, empieza a bordar todo lo que ve en su casa, casi siempre con materiales de desecho,
y entre medias sube todos los días a este cementerio, ¿no? Este camposanto está ubicado en lo alto de la ciudad de Cuenca, donde se sitúan en sus dependencias unas momias del siglo XVI que allí se guardan. Esto es un temazo también, ¿eh? Que ahora voy a abrir el melón. Bueno, acabo rápido. Las momias son encontradas en 1970, encontradas por un albañil que construían una casa al lado de lo que era la sede de los artesanos, que se llama la Iglesia de la Santa Cruz. Aquí abajo, en el año 1930, se encuentran estas momias. Estas momias pasan a ser familia de las personas que tenían esa casa, que era una familia que se apellidaba, creo, Torralba, y esas momias, desde los 30 al 70, aparece en un reportaje, es lo único que he encontrado, que se las donan a Antonia Soria para que las suba al cementerio. ¿Esto no sale patrimonio? ¿Me estás grabando? 5 adultos y un niño son las momias del siglo XVI. Ella las cuidará todo el cementerio y bueno, pues estas momias ahí están. Será aquí, a través de esos paseos diarios, cuando comienza a trabajar como custodia para adecentar y decorar el cementerio. Se hará hermana de esta hermandad, recreará en piedras, luego lo veremos, animales fantásticos, formas y una mitología popular, al principio de un modo muy tosco, comenzando a lo que después hemos visto que muchos denominarían Art Brut o Naïf. Esto merece un capítulo sobre su vida y entrega y sobre esta fascinación que ella tenía entre los vivos y los muertos, ¿no? Así comenzó a decorar el cementerio de San Isidro. Mientras empieza haciendo estos trabajos, algunas fotografías las hice muy acompañada aquel verano, hace 4 veranos, con Mamen, y entonces veis que son un poco, perdonadnos, porque mirad qué fotos, ¿no? Como de una calidad, con este patchwork, con todas las telas sobrantes de otras, algunos de sus cojines que han sobrevivido. ¿Habéis visto lo que dura el textil barato y no hace falta comprar en Zara ni explotar a nadie, ¿eh? Nos apañamos con 5 vaqueros. Todo esto proviene de esa puntada subversiva que yo hablo. Esta es Harriet Powers, una de las... Solamente se conservan 2 obras de ella, era una esclava de Estados Unidos. El textil tiene algo de comunicación también, era una capacidad de contar la memoria y el relato cuando muchas de estas mujeres no sabían escribir o leer. Estas son algunas de sus primeras piezas de Antonia Soria. Y aquí está algo que a ella le fascinaba, ¿no? Que eran estas fiestas, que les he dicho de dudoso nombre, que se llamaban fiestas de moros y cristianos. Yo creo que hay algo muy interesante, y a ella además no solamente le interesaba la connotación religiosa de la fiesta, sino poder celebrar una especie de teatro, decir quién eran los moros, quién eran los cristianos, y además decorar, esta es ella de joven, subida a este caballo con el pendón, y decorar alegremente todos los balcones de la Plaza Mayor con sus bordados, ¿no? Todo esto lo hacía ella, y luego iba casa por casa para que la gente pudiera colgarlos en el balcón. Luego hay como también una parte así, un poco como de la autobiografía. Bueno, ahora que estamos ya nos hemos calentado y nos conocemos 10 minutos y vamos a ser los mejores amigos, quiero decir, ella está casada con Benito, pero Benito tenía un amante que además era una prima de Antonia Soria, por lo cual tiene que ver mucho también con unas abstracciones psicológicas, ¿no? O sea, como el bordar, el distraerte, el escribir. Antonia estaba feliz subiendo, bajando, llegando, la panadería, bordando, etc. Antonia Soria además acudirá a este cementerio. Bueno, veremos, por ejemplo, cómo evoluciona su firma, ¿no? Las primeras solo pone A.S, pero con el tiempo firmará Antonia Soria con todo. También será acogida y abrazada no solamente por los pintores y artistas que surgen abrazada y muy querida por la Asociación de Artesanos. Y recientemente tenían su sede en la Iglesia de la Santa Cruz, que después fueron desplazados para poner la colección Polo. Este es la ermita cementerio de San Isidro, en el que no solamente ella decora estos espacios, donde acude cada día y decora con formas de animales todo cuanto veía, del mismo modo que llevó a la iglesia sus colchas,
Las frases que realizaba con chinchetas y un sinfín de objetos creados, dispensados y repartidos por toda la estancia de la sacristía. Dentro consiguió hacer un pequeño museo en el que ella ponía cosas, ¿no? Es interesante también la relación que ella va a establecer entre un lugar y otro, porque gracias a su relación y a su empeño, consigue casi que se convierta en un cementerio, en un camposanto de personajes ilustres, ¿no? Está Federico Muelas, pero consigue que las dos hijas de Saura sean enterradas aquí, también Saura, también el propio Zóbel, y luego hay algo de relato maravilloso porque ella es una gran ilustre porque finalmente está enterrada con Benito en el cementerio, ¿no? En una de las partes. Pero mirad, qué increíble, ¿no? Esto es el cementerio y hemos podido rescatar un poquito, todavía quedaban, aquí hay una piedra ya decorada así, con Fernando Zóbel, con su nombre. El sitio es increíble para meditar. Hacía todas estas cosas dentro. Estos son más brutos. Pero fijaros aquí, ¿no es increíble? Que podemos poner en relación con casi Gaudí, ¿no? Con esta fantasía, ahora veremos. Estas creaciones, como digo, podrían ponerse en relación con lo que Juan Antonio Ramírez denominó escultecturas margigabantes, ¿no? Entre lo marginal y lo extravagante. Es interesante porque todo esto a mí me lo contaron, pero fuimos a comprobar si estaban y descubrimos que muchos de estos animales aún seguían. Así que aquel verano, para mí fue un verano fascinante en Cuenca, gracias también a amigos como Elvira, que está aquí, Cristóbal, que también me ha ayudado mucho, bueno, Mamen, por supuesto, y también Pablo Saura, el nieto de Saura, que fue como Icelina, una congregación casi así, de justicia poética. Hicimos un grupo, compramos pinturas y decidimos irnos a restaurarlas, ¿no? Estará ella, fijaros qué maravilla esta fuente, ¿no? Qué capacidad de crear donde estaban las piedras. Ella era capaz de enredar a alguien, a un albañil, y decir, oye, vente mañana que tengo que llevar unas piedras y tal, y ella lo hacía con sus manos aquí, o con los albañiles. ¿Veis esta especie de fuente? Oye, todo se cae, ¿qué está pasando? Ayer hablaste mucho de Josefa Toledo. Es aquí la energía. Todo se cae. Todo se cae de repente. Bueno, mirad qué fuente. Es un camposanto increíble, ¿no? Si se hubiera preservado esta sensibilidad, esta piedra que nosotros intentamos restaurar, donde ella subía, imaginaros todos los días desde la Plaza Mayor, desde esta esquina de la panadería hasta este cementerio. ¿Veis un poquito? Este no nos dio tiempo ya, muy claro, imaginaros, esto es una labor que si hubiéramos sido franceses, ¿no? Hubiéramos ido en legión, hubiéramos preservado esta conservación, esta sensibilidad, hubieran peregrinado la gente para poder ver no An Weiwei, sino Antonia Soria en el cementerio. ¡Qué maravilla hubiera sido esto! Intentamos hacer esta restauración, mirar dónde se metía ella, esta mujer de 1,50, para hacer estas serpientes, estos animales, para encontrar estas rocas, para ver estas fantasías y para poner todo lleno de frases, ¿no? Una frase que me pareció fascinante era: si sigues mirando así, te quedas aquí. Digo, pero vamos a ver si ya llegaré. Es evidente que llegaremos, ¿no? Estos altarcitos increíbles, ¿no? Estos bancos alucinantes. ¿Veis los bancos? Bueno, luego su historia es un poco más triste porque ella está muy alucinante, o sea, muy entregada, ¿no? Entonces la hermandad la va apartando. Entonces en los últimos años no le hacen caso, la tiran las cosas, de repente cuenta en una entrevista, que luego haré una mención, gracias a Concha Lledó, que tenía un taller textil y la veía todos los días subir y se hacen amigas, le cuenta cómo la Caja Rural ha puesto unos bancos muy feos, que es lo único que hizo, ¿no? Frente a esta maravilla. Si alguien hubiera tenido un poquito de sensibilidad aquí. Estas palomas y este homenaje a nuestro amigo y querido Pablo Saura, que es el nieto de Saura y que me parecía precioso, donde está su abuelo y sus dos tías enterradas, nos ayudó a rescatar estos animales. ¿Veis esta paloma, ¿no? De piedras? Hay algo entre esa unión entre la naturaleza, los vivos y muertos, y algo que hacer, ¿no? Una pulsión creativa que quizá
Bueno, pues fue muy intuitiva. Aquí está Zobel, en la izquierda, y a la derecha está ella. Cuentan, que nos contaron y nos hizo mucha gracia, que ella quería, ¿no? Pues si acaso no lo veías, pues ponían la Fernando Zobel, ¿no? Si acaso no te habías dado cuenta, pues ya lo ponía en la piedra. Y entonces dicen, esto se ve fatal. Y entonces cogió purpurina y puso a Fernando Zobel. Y cuando lo vio Torner... Y que la losa era de Gustavo Torner. Exacto, que La losa la había diseñado Gustavo Torner. Claro, casi me da un piporrio allí, ¿no? El brilli-brilli, todavía no había llegado Rosalía en nuestras vidas y no se entendía nada. Este es este libro maravilloso al que también apelo muchísimo, de este catedrático de Historia del Arte, que fue editado en el 2004, y que él decía que habla de algo que se dio, o que se ha dado en llamar arte popular o folclórico, ¿no? Y Ramírez comentaba, no queremos hablar de algo, nosotros nos hemos aventurado a inventar palabras nuevas y compuestas en una tentativa algo desesperada por hacer abarcable o más comprensible lo que no puede ser definido ni caracterizado con un criterio único y reductivo. Se trata de una hibridación entre, como he dicho, lo marginal y la extravagancia. Y hay muchas de estas personas a lo largo de nuestra geografía. No quería dejar de poneros, por ejemplo, la casa de Pilimpo en Lanzarote, que falleció hace 6 años. También increíble, ¿no? Estos personajes que tienen una sensibilidad, pero aquí, por ejemplo, lo están cuidando. La Casa de las Conchas en Montoro, en Córdoba. Por favor, es fascinante esto, ¿eh? Los franceses, está cerca, está en Suiza, perdón, tienen un museo que es el Museo de Lausanne, donde muchas de estas prácticas se pueden ver. O, por ejemplo, la Catedral de Justo Gallego, ¿no? Que es algo que se temió en un momento dado que se derribara tras su muerte, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo y bueno, ahí perdura, ¿no? Alguien que vivió casi como un Gaudí, con todas las distancias, por favor, entenderme todos los matices, pero para hacer esta catedral en Mejorada del Campo, por dentro. Yo voy a sumar a alguien también extravagante, da Costa de la Morte, o Alemán de Camelle. Ah, claro, claro que sí. Ahí. Justo Gallego fue incluido en esta exposición que hizo Harald Seman en el año 2004, que se llamó The Real Royal Trip y que se mostró en el PS1 de Nueva York, por ejemplo. Justo Gallego fue invitado a ir a esta exposición y dijo que no le interesaba en absoluto. Ni salir de su catedral, ni viajar a Nueva York, ni salir a Harald Seman, ni nada, ¿no? Entonces, quiero decir esto también porque Antonia Soria me parecía que tenía un contexto muy determinado. Tampoco me gustaría tener esas miradas paternalistas o que este personaje se convirtiera en algo que no fuera. Y esto tenemos que tener también mucho cuidado con eso. Nos ocurre, después de la segunda ola del feminismo, con esta, que no sé si es la cuarta, que parece también que tener mucho cuidado y apelo mucho a los matices siempre y a la unicidad, lo que es único, personal, original de cada uno, ¿no? Porque si no, nos homogeneizan y el feminismo y todos y no sé qué, por Dios, ¿no? ¿No estáis un poco así? Estoy diciendo cosas que luego me van a meter líos, pero bueno, sigo contándoos. Con el tiempo, además, Antonia Soria comenzó a crear poemas, ¿no? O sea, la escritura va a ser también una parte fundamental y se va a convertir en un personaje asiduo a aquella comunidad de artistas que va a surgir. Bueno, no quería dejar de poner este parque increíble de Niki de Sanfal, que está en Italia, en la Toscana, donde ella utiliza, Niki de Sanfal tiene mucho que ver en sus formas, muy alejada en su intencionalidad, con Dorothy Giannone y los años 60 y esta fascinación por el tarot. Y este es un parque increíble que también se podría vincular un poco a todo esto, ¿no? El parque del tarot. O por qué no, a la casa también, Casa Dalí, que está en Portugal, con este huevo encima. Y aquí volvemos, estáis viendo ahora sí. Vamos a recrearnos en estos increíbles textiles de Antonia Soria, que cada vez se van complejizando más. No solamente va a cambiar el modo que tiene de percibir
lo que ve, que empieza a pintarlo. Casi todos son como escenas muy planas, casi como un arte naif. Bueno, estamos viendo aquí el caminito, estas son preciosas, comparadas, por ejemplo, con esta que es una de las primeras, ¿no? Muy los pasos de Semana Santa. Estas de aquí son increíbles y preciosas, estas arquitecturas, las casas. Su sobrina José me contó, no sé, que a ella le gustaba mucho el teatro y que iba muchas veces a Madrid. Yo creo que no iba tanto, que no salía mucho de Cuenca y que sus salidas eran ese Camposanto, ¿no? Y esa salida quizá hacia otro lugar. Porque casi todo, bueno, esto ya es maravilloso, porque todo esto le va a llevar a interpretar retratos bordados. Aquí es Torner y Zobel. Es lo más. Dos brujas con escoba. Simpaticísimos, ¿no? Esto. Su obra, además, va a formar parte de la colección del psiquiatra español Vallejo Nájera, y a día de hoy, por eso decía, he encontrado que esa colección la asume la Fundación Banco Santander, y hay como 6 obras de Antonia Soria que hoy día pertenecen a la colección del Banco Santander. Diréis, ¿y qué hace aquí? Bueno, ella conoce a muchísima gente, gracias a Fernando Zobel, al que adora, el que le apoya, también quien entiende esa sensibilidad junto con Saura, son quizás sus más amigos en este caso, pero además le presenta a Vallejo Nájera, un psiquiatra, bueno, psiquiatra de la época, un psiquiatra con una colección de arte naif, que a todos los psiquiatras les da por lo mismo, oye, lo mismo hizo Breton visitando esto, ¿no? Y con el Art Brut. Bueno, él tenía una colección y estaba muy fascinado por el arte, él llama ingenuista, es una terminología un poco, no sé, habría que analizarla porque lo llamo así. En cualquier caso, él también pintaba y él estaba casado con una sobrina de Zobel, lo que favoreció que pudiera venir a Cuenca, y compró muchísimas obras Antonia Soria. O sea, Antonia Soria luego iba a las ferias de artesanos, muchos más artesanos de Cuenca, y vendió, o sea que favoreció a su economía familiar. Mirar este, por ejemplo, que es fascinante, ¿no? Hasta el lino y la tela es distinta a muchos de los otros bordados. Estos son algunos de sus retratos, no me digáis, este es un autorretrato de lado. Antonio Garrote es también un personaje fascinante que empezó a trabajar en el Museo de Arte Abstracto con 12 años, se jubiló y nos ayudó mucho también para conformar esta memoria, ¿no? Pero vemos esta puntada más bruta, quizá, cómo se representaba ella, muy orgullosa, al lado también con otro de los cuadros o retratos o autorretratos. O aquí, por ejemplo, sabemos, y ella le cuenta a Concha Lledó en esa entrevista, que estos retratos que aparecen en una revista estaban en ese pequeño museo que ella consideró que era su espacio más visible, que estaba en San Isidro. Y al lado esta amiga suya y escritora que también debió tener una relación muy próxima, que era María Luisa Vallejo. Me gusta mucho pensar también, bueno, quería leeros algo que le hace Concha Lledó, le hace una entrevista, y ella cuenta, es muy interesante, porque dice: ¿cuál de todos tus oficios te ha proporcionado más satisfacción? Y ella dice: siempre me ha gustado bordar, también pintaba al óleo, pero don Fernando, que era Zobel, me convenció para que los hiciera bordados. Y dice: ¿y cuándo empezaste a coser? Con un planteamiento artístico. Dice: yo desde siempre. Fui a aprender a las planchadoras, las monjas me enseñaron a hacer vainicas, bodoques, lagartera, cualquier cosa que me dan, la transformo. Y le dice Concha: ¿sabías lo que era el arte naif? Y dice: no, eso me lo enseñó don Fernando. Me enteré cuando llevaba trabajando toda la vida. Me dijo que como no tenía estudios ni academia, que era naif. Y después me apunté a un curso por correspondencia. O sea, que hay una intencionalidad creativa, y ella se sintió siempre una artista y reivindicó y le contó a Concha en esta entrevista, cuando ella tenía 78 años, lo triste que estaba porque nadie había sido capaz de defender estos dominios, ¿no? Ella tenía algo que muchas otras mujeres han tenido en contra a lo largo de la historia, porque muchas otras han favorecido pertenecer a círculos artísticos gracias a sus maridos, por ejemplo, ¿no? Gracias y en contra, pero bueno, ahí estaban.
En el caso de Antonia era una panadera, era alguien que llevaba esas batas maravillosas que también hay que reivindicar, no tuvo hijos, probablemente sus familiares no supieron apreciar la intencionalidad que esto tenía, esa sensibilidad, y desde Cuenca tampoco. Entonces, desde 1996, pues casi todo se ha perdido y ella vendió. Aunque hay un rescate, siempre hay algo que nos va a dar mucha alegría. Luego veremos. Estos son los retratos que ella dedica a Zóbel, a don Fernando, ¿no? Esa, a decir, como, pues, puncelada, ¿no? Puntada, muy prieta, muy naif. Esto cuando has trabajado con artistas que trabajan a veces con el textil, es cuando no saben, no tienen una técnica muy minuciosa en el bordado, sino que es a mano y es como brut por un lado. Por ejemplo, luego veremos en textiles como, bueno, es diferente, esa manera no es un bordado a mano, pero el que hace Teresa Lanceta ya lo muestra de los dos lados, que es muy poco nudo. Aquí si lo viéramos del revés, estaba todo lleno como de nudos, veremos. Entonces, estos son algunos de los libros en los que aparece ya Antonia Soria, o sea que tiene cierto, bueno, ella se siente una artista. Son los naif españoles y esto que os digo que el ingenuismo no acaba de convencerme como terminología, pero yo no soy psiquiatra. Aparecen representados estos libros, perdón, estos dibujos. Uno de ellos, el de la derecha, está dedicado a San Isidro, ¿no? Que es como se llama el cementerio al que ella tiene una gran devoción. Tenía muchas piedras también que representan formas de animales, piedras más pequeñas. También ponía las frases con chinchetas, una cosa como bastante fascinante, y apenas queda. Ella pertenece a esta asociación de artesanos, Pilar Farma, que lamentablemente ha fallecido recientemente. También me explicó muchas cosas y nos contó que ella pues iba muchos domingos a vender y que hizo cierta economía con esto, ¿no? Aparece aquí. Se la entrevistó también muchísimo. Aquí están las momias, que ese es el tema que, no sé, ella te enseñaba. Y luego, además, escribe, ¿no? Y hay algo que voy otra vez a decir aquí, que describe en esta exposición que ella hace en 1989, y decía Saura, Antonia, paulatinamente y sin contradecir el carácter festivo y apasionante de su arte, se convirtió en protectora y en la fiel amiga del más allá. Y decía, indicándonos con su presencia la permanencia dual de la vida y la muerte, solamente como elemento central y místico, como guardián sombrío y poderoso del lugar, figura la afirmación negra y astada de una cabeza de toro. Y también habla de cómo ella tiene esta intencionalidad de empezar a escribir y empieza a hacer este tipo de poemas, ¿no? Dedicados a San Isidro. Estos son los bordados y los trabajos que pertenecen a la colección del Banco Santander actualmente, y aquí sí. Estos son todos los bordados que se conservan en la casa, en una casa, en un portal que hay en Cuenca, de los que se encargarían o pertenecen a la familia Ayala, que es la que está vinculada con Zóbel, ¿no? Imaginaros qué portal más increíble, ¿verdad? Qué bonito y qué fascinante. Sabemos también que hay como 3 o 4, no sé si más, algunos de estos bordados en la Fundación Juan March, a la que, como muchos sabéis, Fernando Zóbel consideró que era el lugar más interesante y más moderno y más rupturista en España, y por eso él dona este museo, después toda la gestión, en la Fundación Juan March. Tiene mucho que ver con este personaje, que es Josefa Tolrá, que ya os contó ayer Pilar Bonet, que también es alguien que pertenece a un lugar rural. Ella hacía dibujos, pero también bordaba, una payesa de Cambrils. Es increíble su trabajo. Y que Perdona, pero si miras ese mantón negro, el centro no es botánica, es un útero. ¡Wow! Es un útero. Claro. Y estamos preparando una exposición para el Carlos M, para que vayáis
Bueno, un momento que se me está moviendo esto. Aquí me quedo. También hay que hablar a veces de cómo, cuando decimos sanador, no solamente para el que mira, sino sanador para ellas, ¿no? Ella está atravesada también por la pérdida de un hijo, como después le pasará a Magda Hill. En el caso de Jean Fripier, es una artista que sí estuvo en un centro, bueno, manicomio. En un asilo mental. Gracias. En un asilo mental. Y ella hacía este tipo de bordados más brut con todo aquello que encontraba. Jean Fripier tiene una historia también bastante dura y fascinante, como espacios de representación con intencionalidades artísticas. O Magda Hill, que también ella era también como sobre el cosmos, habló y empieza a bordar a partir también de la pérdida y del dolor. Y también estaba presente en esa exposición de la Bienal de Venecia. Otra de las artistas también fascinantes y actuales, estoy trabajando mucho en esta temporalidad de hacia un lugar y hacia otro, con estas amigas de Antonia Soria, es Britta Marquet-Lava. Ella en realidad, a través del bordado, ha hablado de la cultura, la historia y la lucha sami en sus bordados. Ha expuesto recientemente en el Moderna Muset. Qué bordados, increíbles. Habló de la historia de su pueblo en esta reivindicación, con más de 14 metros bordados. Muchas mujeres, empezado por Harry Powers, que es esta esclava que se comunicaba a través de estas colchas, pero a muchas les sirvieron para contar cosas que no podían contar de otra forma, o para tener una conciencia política y feminista de todo esto, ¿no? Una de las artistas por excelencia que también estaba son estas arpilleras de la cantante Violeta Parra, ¿no? Que decía que con la pintura se ponía triste y con la arpillera se ponía alegre. Muchas de ellas también fueron llevadas a esta exposición y Violeta Parra es la primera artista latinoamericana que expondrá en el Louvre de París, ¿no? Son increíbles estos trabajos. Ella finalmente acaba suicidándose y cuando se pega este tiro en la cabeza lo hace rodeada de sus arpilleras, ¿no? Otra artista que podríamos relacionar con todo esto es Cecilia Vicuña, que ha hablado muchísimo de lo textil, del nudo también como símbolo de comunicación indígena y que trabaja con todo este lenguaje, ¿no? Muy impactante, muy directo. O Malgorzata Tamil Gattas, es esta artista a la que se le concedió el placer de ser la artista representante del pabellón de Polonia en la Bienal del 2022, primera artista romaní, para nosotros gitana, que representaba a su país. A través del textil conformaba imágenes que rompían con esta estereotipación sobre otras culturas, como en este caso, la romaní. Y después, esta artista hizo una exposición en el CAP de Sevilla, que es la imagen de la derecha, ¿no? Maravillosa. O Pilar Albarracín, por favor, estos mandalas con bragas, que son maravillosos, ¿no? O estos pañuelos para llorar o reír. Es alguien que ha utilizado el textil, ¿no? Tenemos que recordar que el trabajo textil siempre ha sido percibido como una tarea intensiva, lenta y minuciosa, devaluada como labor doméstica o femenina. Pero en realidad, a partir de los años 60, las artistas de la segunda ola del feminismo comenzaron a reclamar su contribución cultural. La historia se transformó para siempre y el rol de lo textil se tornó en un espacio de posicionamiento político, ¿no? Aquí hablo también de Teresa Lanceta, que es interesante. Teresa Lanceta hace una exposición individual en los años 80 con sus textiles y con todos los textiles trabajados en colectivo con las mujeres del Atlas, de Marruecos, y desde los 80 hasta bien entrados los 2000, si me apuráis el año 2017, Teresa Lanceta no estaba tan acogida, ni nos habíamos acordado hasta esta exposición de la Casa Encendida, que después va en Magba, que después se hace en el Iván, y que es una artista fascinante, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de formas. Que os he contado que hasta el año 2007 no hay casi arte textil en Arco, por ejemplo. O Sonia Navarro,
una artista que trabaja con la memoria colectiva de las tejedoras de Puerto Lumbreras o de Murcia. O artistas mucho más jóvenes como Elisa Pardo Puig, que trabaja también con la conciencia del patchwork en este lado y con las mujeres de La Rioja, o por ejemplo este de aquí, que me parecía además actual y precioso, de uno de los artistas más increíbles, que es Ángel Vados, con esta reivindicación del textil. Y dicho esto, me gustaría mucho, antes de ir como terminando, leer nada más. Hoy estoy hablando mucho de Saura, ¿eh? Apelar a lo que Saura pidió ya en 1989. Decía: en otros países, estas creaciones ingenuas y sorprendentes han sido protegidas, repertoriadas, documentadas y publicadas. Aquí, al parecer, solamente sabemos destruirlas. Antonia, que para demostrarnos que es una artista completa, escribe también poemas, nos pide en su última entrega literaria, firmada como camarera de San Isidro, que no la olvidemos, para que perdure su memoria. Por ahora y por mucho tiempo, Te recuerdo, Antonia Soria, por ella solicitado, queda aplazado para ser sustituido por un Te queremos, Antonia Soria, con el fin de que nuestra camarera del arte siga produciendo obras tan bellas y conmovedoras. Muchas gracias.